Capítulo 3. Debido al tristemente célebre incidente de las conejitas, el nombre de Asahina también fue motivo de muchos rumores en la escuela. Después de ausentarse por un día, regresó valientemente al salón del club. Como todavía no habíamos planeado ninguna actividad seria, había traído un tablero de Otelo, que estaba guardado en mi casa desde hacía mucho tiempo, y jugaba unas cuantas partidas contra Asahina mientras platicábamos. La página web estaba lista, pero habría sido lo mismo si no, porque nadie la visitaba, y no había llegado ni un solo correo. El computador solo lo utilizábamos para navegar por internet. Si los tipos de la Sociedad del Estudio de la Informática se enteraran, llorarían hasta morir. Sentado al lado de Nagato Yuki, que como siempre estaba leyendo un libro, comencé mi tercera partida de Otelo contra Asahina. «Susumiya-san, se está tardando bastante», dijo Asahina en voz baja, mientras miraba el tablero. Al ver que no parecía afectada por lo que había sucedido, di un respiro de alivio. Sin importar las circunstancias, el poder compartir todos los días este salón con un adorable senpai bastaba para hacerme sentir emocionado. Hoy entró un estudiante de intercambio. Apuesto que fue a buscarlo. ¿Un estudiante de intercambio? Mientras Asahina levantaba su cabeza como un pequeño pájaro, yo le dije. Haruhi estaba muy emocionada cuando se enteró que había un estudiante nuevo en la clase 1-9. Parece que le interesa muchísimo. Puse una ficha negra en el tablero y volteé las fichas blancas. Sí, Asahina-san. No pensé que fueras a regresar el día de hoy. Bueno, tuve algunas dudas, pero estaba muy preocupada, así que al final vine. ¿Dónde escuché eso antes? ¿Por qué estabas preocupada? Chas volteó una de mis piezas negras con sus pequeños dedos. Por nada. Miré hacia un lado y vi a Nagato mirando hacia el tablero. Su rostro estaba quieto como una muñeca de porcelana por detrás de sus lentes. Sus ojos tenían un brillo que nunca antes había visto. Su mirada era como la de un gatito recién nacido, sorprendido al ver a un perro por primera vez en su vida. Estaba mirando fijamente mi mano, que sostenía una de las piezas. «Nagato-san, ¿quieres jugar?» Después de que dije eso, Nagato parpadeó casi como un robot, y en diminutivo gesto que nadie habría notado, a no ser que estuviera prestando mucha atención, asintió levemente con la cabeza. Así que cambié de asiento con Nagato, y me senté junto a Asahina. Nagato levantó una de las piezas y la estudió detenidamente. Cuando descubrió que las piezas se mantenían pegadas gracias a unos pequeños imanes, alejó sus manos de ella, como si tuviera miedo. «Nagato-san, ¿habías jugado Otelo antes?» Sacudió su cabeza levemente de lado a lado. «¿Al menos conoces las reglas?» La respuesta también fue negativa. «Bueno, mira bien. Como tú tienes las negras, tu objetivo es rodear las fichas blancas con las tuyas. Luego volteas las fichas que tienes rodeadas para que se vuelvan negras. Al final, quien tenga más fichas es el ganador». Asintió una vez más y luego comenzó a poner elegantemente sus fichas en el tablero, aunque se veía muy torpe cuando volteaba las fichas contrarias. Después de que cambiamos de lugar, Asahina había comenzado a verse más ansiosa. Noté que sus dedos estaban temblando y no se atrevía a levantar su cabeza ni a mirar fijamente a Nagato. A veces levantaba la mirada por un instante y la desviaba de inmediato, lo cual se repitió en muchas ocasiones. En definitiva, es probable que Asahina no pudiera concentrarse, así que el lado negro tomó una rápida ventaja en el juego. ¿Por qué? Parece que Asahina le tiene miedo a Nagato, pero no entiendo la razón. No pasó mucho tiempo antes de que el lado negro ganara. Cuando estaba a punto de comenzar un nuevo juego, la entidad responsable de todo el caos apareció, trayendo una nueva víctima. «¡Hey! ¡Llegué tarde!» Haruhi nos saludó informalmente, mientras tiraba de la manga de un estudiante. «Este es el estudiante que entró hoy a la 9ª clase del primer año. Su nombre es...» Haruhi se detuvo de repente, y le dirigió una mirada de «es tu turno». La víctima se dio la vuelta y sonrió. «Koizumi Tsuki, es un placer el conocerlos». Era un tipo delgado, que daba la impresión de ser alguien saludable y animado, una gran sonrisa de satisfacción, sus ojos expresivos y una cara perfecta. Si se dedicara a posar como un modelo en esas revistas de supermercado,
seguramente tendría muchas admiradoras. Si además resulta ser simpático, seguramente va a ser muy popular. Este es el salón de la Brigada SOS, y yo soy la comandante, Haruhi Suzumiya. Ellos son mis subordinados número 1, número 2 y número 3. Ah, y tú serás el número 4. Traten de llevarse muy bien. ¿Qué clase de presentación es esa? Los únicos nombres que mencionaste fueron el tuyo y el de él. No tengo ningún problema en unirme. Koizumi, el estudiante de intercambio, sonrió amablemente. ¿Y qué tipo de club es este? De haber 100 personas en ese pequeño salón, todas estarían preguntando lo mismo. Mucha gente me había hecho la misma pregunta, pero nunca pude darles una respuesta. Si alguien podía dar una respuesta en ese momento, debía ser todo un maestro de la improvisación. Sin embargo, Haruhi no parecía preocupada. Sonrió alegremente y dijo, «Entonces, déjame decirte qué es lo que hacemos en la Brigada SOS. Lo que hacemos es...» Haruhi tomó aire lentamente y nos reveló la impactante verdad. «Buscar extraterrestres, viajeros del tiempo, gente con poderes sobrenaturales y hacernos sus amigos». El paso del tiempo pareció detenerse por un instante. Esa fue una declaración bastante ridícula. Lo único que se me pasó por la cabeza fue, ya me lo esperaba, pero creo que los otros tres no. Asahina estaba completamente impactada. Abrió los ojos de par en par y se quedó mirando a la muy sonriente Haruhi. Nagato Yuki, después de girar un poco la cabeza en dirección a Haruhi, se quedó quieta, como si se le hubiesen agotado las baterías. Lo que me sorprendió fue que los ojos de Nagato se abrieron un poco. En alguien que no muestra ninguna expresión, eso fue toda una sorpresa. Respecto a Koizumi, su sonrisa ahora era un tanto enigmática. Era difícil saber qué estaba tratando de expresar. Un instante después, Koizumi fue el primero en reaccionar. «Ah, ya veo». Como si acabara de entender algo, miró a Asahina y a Nagato y asintió. Era de esperarse, tratándose de Suzumiya-san. Después de ese ambiguo comentario, continuó. «No hay problema, me uniré. No puedo esperar para comenzar a trabajar con todos ustedes». Y sonrió mostrándonos sus dientes blancos y brillantes. «Hey, ¿entonces vas a aceptar esa explicación así como así? ¿Acaso escuchaste lo mismo que nosotros?» Notando mi confusión, Koizumi se acercó de repente y me extendió su mano. «Soy Koizumi. Acabo de ser transferido. Todavía tengo mucho por conocer. Es un placer conocerte». Correspondí al educado saludo de Koizumi. «Claro, yo soy...» «Eres Kion». Haruhi me presentó como le dio la gana, y luego señaló a las otras dos. «La bonita es Mikuru-chan, y la cuatro ojos es Yuki-san». Crash. Sonó un gran estruendo. Era Asahina, que se había tropezado con la silla, tratando de ponerse de pie, y se había ido de bruces contra el tablero de Otelo. «¿Estás bien?» Al escuchar la voz de Koizumi, Asahina reaccionó girando su cabeza y mirando al estudiante de intercambio con sus ojos brillantes. «Rayos, no me gusta la forma en que lo mira». «Sí, estoy bien», dijo Asahina-san en una voz muy baja, mirando tímidamente a Koizumi. «Genial, ahora tenemos 5 miembros. La escuela no podrá hacer nada para detenernos». Haruhi continuó. «Bueno, la Brigada SOS ahora está en funcionamiento. Vamos a trabajar todos juntos para sacar esto adelante». «¿A qué te refieres con que está en funcionamiento?» Antes de que pudiera notarlo, Nagato había regresado a su asiento y seguía leyendo su libro. «Nagato-san, Haruhi ya te considera un miembro de su grupo. ¿Estás segura de que no tienes problema con eso?» Después de que Haruhi dijera que quería llevar a Koizumi a dar un recorrido por la escuela, salieron del salón. Asahina también dijo que tenía cosas que hacer en casa, así que solo quedamos Nagato y yo. No tenía ganas de seguir jugando Otelo, y ver leer a Nagato no es algo muy divertido, así que decidí que me iría también. Recogí mi maleta y me despedí de Nagato. «Ya me voy». «El libro». Al escuchar eso me detuve. Al voltear vi a Nagato Yuki mirándome fijamente con sus ojos casi inexpresivos. «¿Ah, cuál libro?» «Ah, sí, el libro grueso que me prestaste el otro día». «Sí». «Ah, no lo he leído. ¿Quieres que te lo regrese?» «No hace falta». Nagato nunca desperdicia palabras. Siempre va directo al grano con una frase corta. «Léelo hoy». Nagato continuó casi sin pausa. «Cuando llegues a casa».
Su voz tenía un cierto tono imperativo. Excepto por las cosas que son obligatorias para la clase de literatura, casi nunca leo novelas, pero ya que Nagato la recomendó, esta debe de ser interesante. Está bien. Al escuchar mi respuesta, Nagato siguió leyendo su libro. Esa fue la razón por la que más tarde me encontré pedaleando en mi bicicleta tan rápido como podía en medio de la noche. Regresé a mi casa después de despedirme de Nagato, y después de cenar subí corriendo a mi cuarto para empezar a leer la novela extranjera de ciencia ficción que Nagato me había prestado. Cuando comenzaba a sentirme mareado por la cantidad de extrañas palabras, comencé a pasar rápidamente a las páginas, preguntándome si alguna vez podría terminar de leer aquella cosa, cuando un separador cayó del interior del libro sobre la alfombra. Era un separador extraño, con un patrón de flores impresas. Le di la vuelta y vi algo escrito al otro lado. Esta noche, a las 7, ven al parque al lado de la estación. Los caracteres eran perfectos, como si hubieran sido hechos por un procesador de texto. Esa caligrafía parecía ser de Nagato, aunque no estaba muy seguro de por qué. Ya llevaba 4 días con aquel libro guardado. ¿Las 7? ¿Se refería a las 7 en punto de hace 4 noches? ¿O a las 7 de esta noche? ¿Acaso ya esperaba que yo encontrara el separador? ¿Y me había esperado allí todas estas noches? Nagato me dijo que leyera el libro, ¿para encontrarla precisamente hoy? Entonces, ¿por qué no solo me lo dijo directamente? Además, ¿por qué quiere verme en ese parque? Miré el reloj, eran más de las 6:45. A pesar de que la estación es la más cercana a la escuela, me tomaría por lo menos 20 minutos ir en bicicleta desde mi casa. Lo pensé por menos de 10 segundos. Metí el separador en mi bolsillo antes de salir corriendo y bajar las escaleras. Dando saltos, llegué a la entrada de mi casa y me tropecé con mi hermanita, que lamía una paleta y comenzó a preguntarme: ¿A dónde vas, Kion-kun? Le respondí: a la estación. Subí a mi bicicleta, que estaba asegurada junto a la puerta, y salí rumbo a mi destino. Si Nagato no está allí, creo que no voy a parar de burlarme de mí mismo, pero parece que no voy a tener que burlarme. Como soy un conductor precavido, eran las 7:10 cuando por fin llegué al parque de la estación. Como el parque queda lejos de la calle principal, no había mucha gente a esa hora de la noche. Entre el ruido de los trenes y los coches bajé de mi bicicleta y caminé por el parque, llevándola a mi lado. Bajo la luz de las lámparas que se alineaban más adelante, pude reconocer la delgada figura de Nagato Yuki, sentada en una de las largas sillas. En realidad, era una persona cuya presencia era difícil de notar. Como estaba sentada quieta y en silencio, si uno no la conocía, podía pensar que se trataba de un fantasma. Nagato se puso de pie lentamente, como una marioneta. Todavía traía puesto el uniforme. ¿Estabas esperándome? Asintió. ¿Acaso me estuviste esperando todas estas noches? Asintió otra vez. ¿Es por algo que no me puedes contar en la escuela? Nagato asintió una vez más y se acercó un poco. Por aquí. Después de esas 2 palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Ella camina como un ninja. Sus pasos no hacen ruido en lo absoluto. Lo único que pude hacer fue seguir a Nagato, que casi desaparecía a la perfección en la oscuridad. Después de unos minutos de caminar y observar cómo la brisa agitaba suavemente su cabello, llegamos a unos edificios de apartamentos cerca de la estación. Aquí, Nagato sacó su identificación y pasó cerca del sensor electrónico de la entrada. La puerta de vidrio se abrió frente a nosotros. Dejé mi bicicleta en la entrada y seguí muy de cerca a Nagato, que se dirigía hacia el ascensor. Dentro del ascensor, Nagato parecía estar pensando en algo, pero no dijo nada, y solo observaba el tablero electrónico con los números. Por fin el ascensor se detuvo en el 7º piso. Perdona, pero ¿a dónde vamos? Ya era un poco tarde, pero tenía que preguntar. A mi casa. Me detuve en el acto. Esperen un momento. ¿Por qué Nagato me está llevando a su casa? No te preocupes, no hay nadie. ¿Qué quieres decir con eso? Nagato abrió la puerta del número 708 y volteó para mirarme. Entra. ¿Es en serio? Traté de permanecer en calma y entré vacilando mientras me quitaba los zapatos. Nagato cerró la puerta. Tenía la sensación de haber entrado en una casa embrujada y me di la vuelta sobresaltado por el sonido de la puerta que se cerraba. Adelante, dijo Nagato con un tono inexpresivo y procedió a quitarse sus zapatos también. Si el departamento hubiese estado oscuro, habría salido corriendo,
pero estaba perfectamente iluminado, haciendo que el enorme departamento se viera aún más grande. Supongo que es uno de esos condominios de lujo. Al estar tan cerca de la estación, el precio de alquiler tiene que ser enorme. Pero ¿por qué parece que nadie vive aquí? Además del salón principal que tenía una mesa kotatsu, no había nada más allí. Las ventanas no tenían cortinas y no había alfombra sobre el piso de madera de 10 tatamis. «Siéntate», dijo Nagato antes de ir a la cocina, así que me arrodillé junto a la mesa del salón. Las razones por las cuales una chica invitaría a un compañero a casa mientras sus padres no estaban habían comenzado a cruzar por mi cabeza, cuando Nagato, moviéndose como un muñeco mecánico, dejó una bandeja con una tetera y taza sobre la mesa, y se sentó elegantemente, aún con su uniforme de escolar, del otro lado de la mesa. Después, un insoportable silencio. Ni siquiera sirvió el té, solo se sentó allí, mirándome, sin expresar nada con el rostro. Al verla así, me sentía cada vez más intranquilo. ¿Dónde está tu familia? No hay. Bueno, ya veo que no están en casa. ¿Salieron? Siempre he sido aquí la única desde el principio. Era la primera vez que escuchaba a Nagato diciendo una frase tan larga. ¿Acaso vives aquí sola? Sí. Vaya, una chica de primer año viviendo sola en un departamento de primera clase. Tendría que haber una muy buena razón para esto, ¿no? Me sentí un poco mejor al saber que no tendría que hablar con los padres de Nagato. Un momento, este no es el momento para sentirse así. Sí, ¿por qué querías verme el día de hoy? Como si tratara de hacer tiempo para recordar algo, Nagato sirvió el té en una de las tazas y me la entregó. Bebe. Obedientemente comencé a beber mi taza del té. Todo el tiempo Nagato me observó, como si fuera un tipo de animal en el zoológico, así que no pude concentrarme en la bebida. ¿Está bueno? Era la primera vez que le escuchaba hacer una pregunta. Sí. Cuando terminé, puse la taza sobre la mesa, y Nagato la llenó de nuevo al instante. Da igual, supongo que puedo beber una más. Cuando terminé la segunda taza, Nagato sirvió la tercera. Al fin la tetera estaba vacía. Nagato se puso de pie y se disponía a llenar la tetera una vez más. La detuve de inmediato. Ya no es necesario que prepares más té. Por favor, ¿puedes decirme por qué me trajiste aquí? Cuando dije eso, Nagato se detuvo un momento y se sentó nuevamente. Fue como ver un video en reversa. Siguió sin decir nada. ¿Qué es eso que no podías decirme en la escuela?, le pregunté. Finalmente Nagato movió sus delgados labios. Es sobre Haruhi Suzumiya. Enderezó su espalda y se sentó con más elegancia. Y también sobre mí. Hizo una breve pausa. De verdad, no entiendo su forma de hablar. ¿Qué pasa contigo y con Suzumiya? En ese momento Nagato dejó ver una expresión de incomodidad. Era la primera vez que la veía manifestar una expresión así desde que la conocí. Sin embargo, ese cambio emocional fue tan minúsculo. Habría que observarla con mucho cuidado para poder notarlo. No puedo expresar esto adecuadamente con palabras y puede haber errores en la transmisión de datos. A pesar de eso, escucha. Haruhi Suzumiya y yo no somos humanos normales. ¿Qué frase tan ambigua al comienzo de una conversación? Bueno, yo más o menos ya me había dado cuenta de eso. No me refiero a eso. Nagato continuó, con la vista fija en sus manos, que descansaban sobre su regazo. No estoy hablando en términos de desviaciones de personalidad, sino de forma literal. Ella y yo no somos seres humanos ordinarios como tú. No entiendo lo que quiere decir. La entidad de pensamientos para la integración de datos que vigila esta galaxia ha creado una interfaz humanoide para interactuar con las entidades biológicas. Esa soy yo. Mi trabajo es observar a Haruhi Suzumiya y enviar todos los datos obtenidos a la entidad de pensamientos para la integración de datos. He estado haciendo esto desde que fui creada hace 3 años. Durante los últimos 3 años, no se descubrieron elementos inusuales y las cosas permanecieron estables. Sin embargo, un factor externo apareció recientemente cerca de Haruhi Suzumiya y no puede ser ignorado. Ese eres tú. ¿Qué es la entidad de pensamiento para la integración de datos? En el gran mar de datos conocido como el universo existen muchos seres avanzados compuestos de pensamientos que no poseen cuerpos materiales.
Entidades comenzaron como datos puros. Cuando estos datos comenzaron a agruparse, desarrollaron conciencia y finalmente comenzaron a evolucionar con la adquisición de nuevos datos. Como su existencia se basa en los datos y no poseen cuerpos materiales, no pueden ser detectados ni siquiera por los dispositivos ópticos más avanzados. Tan antiguos como el mismo universo se han expandido junto con él y sus bases de datos relacionadas se hicieron más grandes y complejas. Nada en el universo escapa a su conocimiento, ni siquiera la formación de este planeta o de este sistema solar. Para ellos, este planeta en un rincón de la Vía Láctea no tenía nada de especial, porque hay muchos otros planetas en la galaxia con formas de vida orgánica y consciente, como este, tan numerosos que no pueden ser contados. Sin embargo, a medida que la evolución de las formas de vida bípedas en este planeta se hizo exitosa, gradualmente comenzaron a desarrollar la habilidad mental de buscar activamente un mayor conocimiento. Las formas de vida que vivían en este planeta llamado Tierra comenzaron a cobrar importancia. Por mucho tiempo se creyó que era imposible que las formas de vida orgánicas, que tienen una habilidad limitada para recolectar y transmitir datos, pudiesen adquirir nuevos conocimientos, dijo Nagato Yuki en un tono muy serio. En la entidad de pensamientos para la integración de datos están muy interesados en todas las formas de vida orgánicas de la Tierra. Creen que mediante la observación pueden encontrar la solución para su propio estancamiento evolutivo. A diferencia de las entidades de datos que han existido desde el principio con su forma actual, los humanos comenzaron como formas orgánicas incompletas, evolucionando rápidamente al expandir la cantidad de datos que conocían y ponerlos en uso, al grabarlos y complementarlos para avanzar ellos mismos como especie. Es normal que muchas especies de forma de vida orgánicas por todo el universo desarrollen la conciencia, pero solo los humanos de la Tierra han evolucionado continuamente hacia un nivel de conciencia superior. La entidad de pensamientos para la integración de datos está muy interesada en esto y decidió observar a los humanos con más detalle. Hace 3 años se descubrió una acumulación anormal de datos muy distinta a la de otros humanos en la superficie del planeta. Los flujos de información emitidos desde cierta área en un archipiélago con forma de arco cubrieron instantáneamente todo el planeta y se extendieron hasta el espacio exterior. En el centro de todo eso estaba Haruhi Suzumiya. No sabemos por qué sucedió, ni sabemos los efectos que puede tener. Ni siquiera las entidades de datos son capaces de procesar todos los datos nuevos que están siendo creados. Más importante aún es que los humanos están limitados a ciertas cantidades de datos que pueden procesar, pero Haruhi Suzumiya pudo crear toda una nueva explosión de datos por su propia cuenta. La liberación de nuevas cantidades masivas de datos por parte de Haruhi Suzumiya continúa sucediendo, en intervalos completamente aleatorios. Sin embargo, Haruhi Suzumiya parece no tener conciencia de nada de esto. Por 3 años, he desarrollado todo tipo de investigaciones sobre el individuo conocido como Haruhi Suzumiya, desde muchas perspectivas, pero hasta ahora había sido incapaz de verificar su verdadera identidad. Por voto unánime, las partes de la entidad de pensamiento para la integración de datos decidieron que ella es la clave para la evolución de las entidades de datos y que se debe continuar el análisis de Haruhi Suzumiya. Como ellos solo existen en forma de datos, no pueden producir habla y por ello son incapaces de interactuar con las formas de vida orgánicas, pero sin habla, el contacto con los humanos sería imposible, y es por eso que la entidad de pensamientos para la integración de datos me creó, para actuar como el puente de comunicación entre ellos y los humanos. Nagato finalmente levantó su taza de té y la bebió. Para ella probablemente, esas sean más palabras de las que dice en todo un año. No sabía qué responder. El potencial para autoinducir su evolución puede estar en Haruhi Suzumiya. Quizá incluso tenga la habilidad de manipular los datos a su alrededor. Por eso es que estoy aquí, y de cierta forma también es la razón por la cual tú estás aquí. Mi cerebro estaba demasiado confundido, así que le interrumpí. Seré honesto, no sé de qué rayos me estás hablando. Por favor, tienes que creerme. Nagato me miró con una expresión de gravedad que nunca antes había visto. La cantidad de datos que puede ser transmitida a través del habla es muy limitada. Yo solo soy una interfaz terminal para esos datos, un organismo extraterrestre necesario para interactuar con los seres humanos. Soy incapaz de transmitirte los pensamientos exactos de la entidad de pensamientos para la integración de datos. Por favor, tienes que entender eso. Aun si dices todo eso, es que yo no entiendo nada.
No entiendo por qué estás hablando conmigo. Digamos que te creo y que tú eres una extraterrestre creada por la entidad de... ¿cómo se llame? ¿Por qué me dices todo esto a mí? Porque tú has sido elegido específicamente por Haruhi Suzumiya, aunque sea intencional o no. Como una entidad de datos absoluta, ella puede influir en su entorno solo con sus pensamientos. Debe de haber una razón por la cual fuiste elegido. No, no la hay. Sí la hay. Quizá para Haruhi Suzumiya, tú desempeñas un papel fundamental. Un infinito número de posibilidades están ahora en tus manos, y en las manos de Haruhi Suzumiya. ¿Esto es en serio? Sí. Por primera vez observé con detenimiento el rostro de Nagato Yuki. Pensaba que no le gustaba hablar, pero ahora que ha quitado todas las barreras y había dejado salir las palabras, eran todas cosas que no podía entender. Siempre sentí que era extraña de algún modo, pero después de escuchar su discurso descubrí que su rareza era más de lo que podía imaginar. ¿Entidad de pensamiento para la integración de datos? ¿Interfaz humanoide? Por favor. Ah, sí. Sabes, creo que deberías decirle todo esto a Haruhi. Apuesto que estaría feliz. Para serte sincero, a mí no me interesan tanto estos asuntos, lo siento. La mayor parte de la entidad de pensamientos para la integración de datos especula que si Haruhi Suzumiya se hace consciente de la existencia de sus poderes, podría ocurrir una crisis incalculable. Por eso en este momento se ha decidido seguir observando. Existe la posibilidad de que yo vaya y le diga todo esto a Haruhi. No le entiendo. ¿Por qué me lo estás contando? Incluso si lo haces, lo más probable es que ella no te crea. Eso es cierto. No soy el único extraterrestre enviado a la Tierra por la entidad de pensamientos para la integración de datos. La entidad planea asumir un papel proactivo y observar cualquier cambio en el flujo de datos. Para Suzumiya eres una persona importante. Si hay alguna señal de una crisis inminente, consultaré primero contigo. Lo siento, pero no. Discúlpame, gracias por el té. De verdad, fue un placer. Incluso aunque estaba a punto de marcharme, Nagato no me detuvo. Bajó la cabeza y miró su taza, regresando a su modo inexpresivo habitual. Supongo que fue mi imaginación, pero, por alguna razón, sentí que se veía como si se sintiera sola. Cuando mi madre me preguntó dónde había estado, le di una respuesta cualquiera y me fui directo a mi habitación. Tirado en la cama, comencé a recordar todo lo que Nagato había dicho. Si creía en todo lo que me dijo, entonces eso convertiría a Nagato Yuki en un ser que no es de este mundo, básicamente en un extraterrestre. ¿No ese es el tipo de seres extraños que Haruhi Suzumiya ha estado esforzándose por conocer? Y todo este tiempo ha estado bajo nuestras narices. Ah, maldita sea, me escucho como un idiota. De pronto noté la novela de tapa gruesa que estaba tirada sobre una esquina de mi cama. La recogí y le di un vistazo a la ilustración de la cubierta, antes de dejarla junto a mi almohada. Nagato debe de haberse llenado la cabeza con esas ideas raras, después de leer estas novelas de ciencia ficción sola en su apartamento por tanto tiempo. Quizá nunca habla con nadie más en la clase y vive en su propio mundo. Debería dejar esos libros, salir un poco y hacer amigos, disfrutar de la vida mientras estamos en la escuela. Su falta de expresión no le ayuda a llevarse bien con la gente, y se vería muy bonita si tan solo sonriera de vez en cuando. Creo que le voy a devolver el libro mañana. Mejor no. Ya que me lo prestó, lo menos que puedo hacer es leerlo. Al día siguiente, después de las clases, me correspondía hacer la limpieza del salón. Ese día llegué al salón del club más tarde de lo normal, y lo primero que vi fue a Haruhi jugando con Asahina. «¡Quédate quieta, diablos! Sé una niña buena y no te muevas». «¡No! ¡Auxilio!». Haruhi había desvestido casi completamente a Asahina. Asahina gritó cuando notó que yo había llegado. En el momento que vi a Asahina solo con su ropa interior, me di la vuelta y cerré la puerta detrás de mí. Lo siento. Después de esperar afuera más de 10 minutos, el duelo de los gemidos internos de Asahina y los gritos de triunfo de Haruhi llegaron a su final. La voz de Haruhi se escuchó del otro lado de la puerta. «Muy bien, ya puedes pasar». Cuando entré al salón, me detuve asombrado. Fui recibido por la versión de una hermosa mucama. Disfrazada de mucama, Asahina estaba sentada en una de las sillas metálicas, con lágrimas en los ojos. Después de mirarme con tristeza, bajó la cabeza.
El delantal blanco con una falda de pliegues, la blusa y medias blancas solo lograban hacerla ver más adorable de lo que ya era. La diadema con encajes y una corbata de lazo atada en forma de mariposa aumentaban su encanto. Era una mucama absolutamente impecable. ¿Y bien? ¿No te parece que quedó muy bonita?, dijo Haruhi, admirando el resultado de su trabajo, mientras acariciaba el pelo de Asahina. Estoy completamente de acuerdo. No me gusta ver llorar a la pobre Asahina, pero de verdad se ve muy bien con esa ropa. Este disfraz es genial, ¿no? Claro que no, protestó Asahina tímidamente. Yo fingí no escucharla y me dirigí a Haruhi. ¿Por qué está disfrazada de mucama? Porque los disfraces de mucama son muy sexys. Deja de dar respuestas que no resuelven nada. ¿No ves que tuve que pensarlo mucho para hacerlo? Incluso si no lo hubieras pensado, no creo que importe. En cualquier historia que se desarrolle en una escuela, siempre tiene que haber un personaje adorable como Mikuru-chan. En otras palabras, esta historia no podría avanzar sin ella, ¿me entiendes? Mikuru-chan ya es amable y muy bonita, pero si no vestimos a la colegiala bonita y de buen cuerpo con un disfraz de mucama, no llamaremos la atención de la gente. Ahora todos se van a enamorar de ella a primera vista, y así la victoria será nuestra. ¿De qué victoria estás hablando? Mientras pensaba en cómo iba a responder a eso, Haruhi sacó una cámara digital de quién sabe dónde y comenzó a tomar fotografías. Asahina enrojeció de inmediato y sacudió su cabeza violentamente. Por favor, deja de hacer eso. Asahina-senpai, pierdes tu tiempo al pedirle misericordia a Haruhi, incluso si te pones de rodillas, porque ella es el tipo de personas que siguen haciendo lo que tienen en mente sin importar las consecuencias. Como me lo esperaba, Haruhi obligó a Asahina a adoptar todo tipo de poses para su sesión fotográfica. Muy bien, ahora mira para allá, baja un poco tu mentón, levántate el delantal, sí, así se hace, ahora sonríe un poco más. Haruhi daba órdenes sin parar a Asahina, mientras presionaba el disparador de la cámara. Si le hubiera preguntado de dónde sacó esa cámara digital, seguramente habría respondido que la consiguió de alguna parte. Supongo que simplemente la robó. Durante el frenesí fotográfico de Haruhi, Nagato Yuki permaneció sentada en su silla como siempre. A pesar de nuestra confusa conversación de la noche anterior, al verla con su frialdad habitual, dio un respiro de alivio. «Kion, te toca seguir tomándolas». Haruhi me entregó la cámara y se dirigió hacia Asahina, como un cocodrilo que se aproxima a una garza desprevenida. Cerró sus brazos alrededor de los hombros de Asahina. Haruhi le sonrió a una estremecida Asahina. «Mikuru-chan, trata de verte mucho más tierna, ¿está bien?» Diciendo eso, Haruhi procedió a desatar la corbata de lazo de Asahina. Rápidamente soltó los 3 botones superiores de su blusa, revelando instantáneamente el inmenso busto de Asahina. Espera, ¿qué estás haciendo? No te preocupes, no tiene importancia, ¿o sí? Claro que tiene importancia. Al final, Asahina fue obligada a juntar sus manos sobre sus rodillas e inclinarse hacia adelante, viéndome frente a los inmensos senos casi descubiertos de Asahina, que contrastaban enormemente con su pequeño cuerpo y cara de niña. Traté de mirar en otra dirección, pero como al hacer eso no podía seguir tomando las fotografías, no tuve otra opción. Volteé mi vista y miré a través de la cámara y presioné el disparador una y otra vez como Haruhi había ordenado. La pobre Asahina fue obligada a asumir más poses que acentuaban las curvas de sus senos. Estaba tan avergonzada que su cara se hacía cada vez más roja, pero a pesar de que estaba a punto de llorar, seguía haciendo su mejor intento por sonreír tontamente, reflejando un encanto que nunca antes había visto. Maldita sea, creo que me estoy enamorando de ella. «Yuki-chan, préstame tus anteojos». Nagato Yuki levantó un poco la cabeza y lentamente se quitó los anteojos, entregándoselos a Haruhi, para después bajar la vista nuevamente hacia su libro. «Espera, ¿puedes seguir leyendo sin esos anteojos?» Haruhi tomó los lentes y se los puso a Asahina. «Esos lentes se verán mejor si están un poco caídos. Así, sí, ahí está perfecto. Kion, toma más fotografías a nuestra inocente y bien dotada mucama de anteojos». Dejando a un lado el asunto de si voy a tomar más fotos o no, ¿qué es lo que pretendes hacer con las fotografías de Asahina en ese disfraz de mucama? «Mikuru-chan, de ahora en adelante vas a usar este disfraz siempre que estemos en el salón del club». ¿Cómo? Asahina hizo su mejor intento por expresar su desacuerdo, pero Haruhi la abrazó y comenzó a acariciarle el rostro. «Ay, ¿por qué tienes que ser tan bonita?
Ni siquiera una mujer como yo puede resistirse a hacer esto. Asahina gritó y trató de escapar, pero todo fue inútil. Estaba a merced de las manos degeneradas de Haruhi. Maldita seas, Haruhi, qué envidia me das. No, espera un momento. ¿Cómo puedo estar pensando en esas cosas? Debería estar tratando de ayudarla. Muy bien, creo que ya es hora de que acabes con esto. Traté de alejar a Haruhi de un tirón para que dejara de acosar sexualmente a Asahina, pero no quería soltarla. Ya basta, es suficiente. ¿Qué importa? ¿Por qué no vienes si tú también haces lo mismo? En realidad, no sonaba como una mala idea, pero al ver el rostro de Asahina volverse completamente blanco, decidí no decir nada. Vaya, ¿qué es lo que está pasando aquí? Al dar la vuelta vi a Koizumi Mitsuki parado en la entrada con su maleta. Se detuvo a mirar lo que hacía Haruhi, cuyas manos se acercaban a los pechos de Asahina. Luego en mí, que trataba de detener a la enloquecida Haruhi. Luego miró a Asahina en su disfraz de mucama, temblando sin parar, y finalmente a Nagato, que seguía inalterable, leyendo pacíficamente su libro, aun sin sus anteojos. Así que, ¿esta es una de las actividades del club? Koizumi, llegas justo a tiempo. Vamos a jugar todos con Asahina. ¿De qué diablos estás hablando? Koizumi sonrió. Oh, por favor, si estás de acuerdo con lo que sugiere Haruhi, entonces tienes graves problemas. No, gracias. Creo que eso sería demasiado para mí. Koizumi dejó su maleta sobre la mesa y desdobló una de las sillas contra la pared. ¿Les molesta si tan solo los observo? Se sentó con las piernas cruzadas y me miró como si estuviera observando un desfile. No me hagas caso, por favor, continúa. No, lo entendiste mal. Yo no le estoy haciendo nada a Asahina. Estoy intentando salvarla. Eventualmente pude meterme entre Haruhi y Asahina y pude levantarla, nerviosamente justo antes de que cayera al piso. Me sorprendió lo liviana que era Asahina cuando la llevé de vuelta a su asiento. Su disfraz de mucama estaba arrugado y desarreglado, y ella se veía completamente agotada, pero para ser sincero, pienso que se veía absolutamente sensual. Bueno, da igual, ya tomé bastantes fotografías. Asahina estaba tan cansada que simplemente cayó exhausta sobre la mesa. Haruhi le quitó los anteojos de su cabeza y se los devolvió a Nagato. Nagato recibió los anteojos y se los puso, sin decir una sola palabra. Era como si su interminable discurso de la noche pasada nunca hubiera sucedido. Ella solamente me estaba tomando el pelo anoche, ¿verdad? Muy bien, vamos a comenzar con la primera reunión de la brigada SOS, gritó Haruhi, parada en la silla de la comandante. Deja de asustarnos con tus gritos. Antes que nada, ya hemos adelantado mucho trabajo, como distribuir esos volantes y habilitar nuestra página web. La reputación en la escuela de la brigada SOS se ha elevado hasta las nubes, así que anuncio con placer que la fase 1 de nuestro plan ha sido todo un éxito. ¿Cómo puedes decir que traumatizar de por vida a Asahina es todo un éxito? Pero nuestro buzón todavía no ha recibido ni un solo correo sobre eventos misteriosos, y nadie ha venido todavía a discutir con nosotros sus dudas sobre las experiencias paranormales que han vivido. Esa reputación no va a servir de nada. Hasta ahora nadie sabe de qué se trata este club. Además, la escuela ni siquiera lo ha reconocido como un club. Antes se solía decir que la paciencia es una virtud, pero ahora los tiempos han cambiado. Incluso si tenemos que hacer girar la Tierra en dirección opuesta, vamos a ir a buscarlos. Muy bien, comencemos la búsqueda. ¿Y qué vamos a buscar? Como nadie más preguntó, decidí hacerlo yo. Vamos a buscar todos los fenómenos misteriosos de este mundo. Si nos esforzamos lo suficiente, incluso podríamos encontrar uno o dos en este pueblo. La forma como tú piensas ya es un misterio bastante grande. Yo dejé ver mi desacuerdo. Koizumi solo sonrió de manera enigmática. Nagato permaneció impasible, mientras que Asahina parecía resignada a su suerte, muy cansada como para decir algo. Ignorando las reacciones de todos nosotros, Haruhi sacudió los brazos y dijo: Este sábado, es decir, mañana, nos vamos a encontrar frente a la estación norte, a las 9 de la mañana. No lleguen tarde, los desertores serán ejecutados. Ay, no, ¿otra vez con eso de la pena de muerte? ¿Y qué quería hacer Haruhi con las fotos de disfraz de mucama de Asahina? Estoy seguro que todos ustedes ya adivinaron. Esa estúpida quería subirlas a la página web y así atraer gente para que discutieran sobre ellas. Cuando me di cuenta de eso, ella había acabado de subirlas todas en la página inicial como bienvenida para los visitantes. Incluso estaba anotando sus datos personales. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?
Vas a atraer a un montón de gente peligrosa. Hice lo que pude para detener esa estupidez y hacer que quitara las imágenes. Si Asahina supiera que sus fotografías, en poses sensuales y disfraz de mucama, estuvieron a punto de circular por todo el mundo, seguramente se habría desmayado de inmediato. Le di un rápido sermón sobre los peligros de poner datos personales en la red, e increíblemente por esta vez, Haruhi me hizo caso, y me escuchó con mucha atención. Después de eso, como para hacerme enojar, dijo: «Yo ya sabía todo eso». Entonces, muy a su pesar, me dejó retirar las imágenes de la página. En ese momento debí de haber borrado todas las fotografías de Asahina, pero habría sido una lástima hacer eso. Por lo tanto, las guardé todas en una carpeta oculta del disco de la computadora y las protegí con una contraseña. Solo yo puedo ver esas fotografías.